Propósitos, con los pastores Sebastián y Catherine Brulé. Escucha con atención lo que Dios quiere hablarte hoy. Y las serpientes mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. En otras palabras, esta fue una consecuencia de su pecado, ¿ya? De su pecado. ¿Cuál había sido su pecado? Blasfemar, ¿ya? La palabra blasfemia quiere decir hablar mal contra Dios, ¿ya? O contra el Señor Jesús, o contra el Espíritu Santo, contra su Espíritu. Eso es blasfemar, es hablar mal contra, ¿ya? Y ellos cometieron este pecado. Ni siquiera fue una rebelión abierta, sino fue un murmullo. Fue como un murmullo entre la gente, como que de boca a boca, Eso significa murmurar. ¿Sabían ustedes? La murmuración no es algo público. La murmuración siempre tiene esa característica que va a pasar. Y es impresionante cómo se corre la voz más rápido que cualquier publicidad. Oye, ¿supiste qué? Y empiezan a comentarte y decir, no, si yo le digo, no. Y empieza la murmuración y el chisme, porque el chisme es como una cosa media, como que, sí o no, que nos tira el chisme. ¿Cuántos sinceros hay acá? ¿Cuántos sinceros hay acá? Diga usted, reconozca, ¿le tira el chisme o no? Sea sincero, ¿le tira el chisme o no? No, si yo vi, acá dijeron, andan diciendo. Ay, Señor Jesús. Bueno, quiero contarles algo. Esta es una tendencia que todos nosotros tenemos y lamentablemente la cargamos porque uno de los defectos que tenemos al haber caído de la presencia de Dios, vino una maldición y el Señor le habla a la serpiente cuando la serpiente tienta a Eva, a Adán, y le habla a la serpiente, le dice, y habrá enemistad entre tu simiente, le habla a la mujer, entre tu descendiente, está hablando de uno que es Jesús, nacido de mujer, y la simiente de la serpiente, y la simiente tuya. Diga conmigo, la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente. Y habrá enemistad entre la simiente de ella y la simiente tuya. Tu simiente le herirá en el calcañar, pero la simiente de ella te herirá en la cabeza. Amén. Te pisará la cabeza. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Satanás, o a la serpiente, o a Satanás representado a través de la serpiente. Entonces, cuando hablamos de serpiente, bíblicamente, generalmente nos referimos, hacemos alusión a Satanás. Pero también a esa naturaleza de pecado, de hablar de más. Y cuando el Señor le dice, la simiente tuya, es porque en nosotros, escúchame bien esto, en nosotros, lamentablemente nosotros fuimos vendidos al pecado a través de haber pecado y habernos rebelado contra Dios. En ese momento entró en nosotros, hubo una modificación genética, diga conmigo, modificación genética, que nuestro ADN ya no era 100% puro, ya no era 100% inocente. Ahora había la simiente de Satanás también en nosotros, la semilla o el ADN satánico dentro también de nosotros se mezcló. Por eso es que dice la Biblia que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, pero los hijos de Adán y Eva ya no eran a imagen de Dios, sino que dice a imagen de su padre Adán. O sea, de ahí en adelante todos los que nacemos de mujer, todos nosotros nacimos en pecado. El salmista David dice, confiesa su pecado, dice, ay, bien que en pecado fui concebido y en maldad me concibió mi madre. Nací en pecado. Todos nosotros nacemos en pecado. Todos.
Porque cuando los niños comienzan a crecer, ¿qué es lo que hay que enseñarles? Hay que enseñarles lo bueno, hay que corregirlo porque lo malo ya lo saben. Ya saben ellos hacer pataletas, ya saben hacer las mañas, ya saben cómo manipular, cómo controlar. Ellos ya saben. Sabíamos, los que alguna vez fuimos niños también. Y teníamos esa tendencia siempre a pecar, a querer hacer lo malo. Hay un proverbio que dice que el pan comido en lo oculto es más sabroso que el que te sirven a la mesa. Y yo lo he comprobado. Eso es verdad, eso es verdad. Mi mamá, aprovecho de hacer una buena publicidad, hace unas tortillas espectaculares. Y resulta que cuando yo era chico, ella, una de las cosas que decía: espera hasta que se sirvan. Espera hasta que estén todos en la mesa. ¿Y cuántos tienen esa bendita tentación de ir y peñiscar y sacar antes? Entonces yo por ahí, a lo que se descuidaba mi mamá, le sacaba una tortilla y me iba a la pieza y me la comía. Y yo decía: ¡qué rica! Y cuando me la comía en la mesa no sabía tan rica. Pero era más rico en pecado que como corresponde. Porque me dijeron que no lo haga. Entonces, el solo hecho de que me lo prohíban lo hace más interesante. ¿Sí o no? Ya como esa, como no sé, ese no sé qué, que es prohibido. Entonces, diga conmigo: esa es la simiente de Satanás en mi viejo hombre o en mi vieja mujer, las mujeres, la que no conocía al Señor. En el momento que el Señor viene a tu corazón, viene una nueva modificación genética, pero en tu espíritu. Y el Señor, dice su palabra, el que se une al Señor viene a ser uno con Él. Por tanto, ahora el corazón y el sentir y la santidad y la pureza de Dios viene a nuestro corazón. Vuelve. Y deseamos hacer lo bueno. A veces nos cuesta, pero deseamos hacer lo bueno. Y queremos ayudar a la gente. Y queremos servir a Dios. Y queremos, lo deseamos. A veces cuesta. Y a veces fracasamos en el intento. Pero hay un deseo en nuestro corazón porque hay una modificación genética espiritual. En nuestro espíritu viene a habitar el Espíritu Santo de Dios y se hace uno con mi espíritu. No, ya no está mi espíritu y su espíritu. No, ahora es uno solo, uno solo. Somos un solo espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por tanto, de ahí comienzan a brotar las buenas, las alabanzas, las bendiciones, las palabras buenas, la afirmación, la fe. De ahí brota de tu espíritu. Porque ahora tu espíritu es uno con el Espíritu Santo. Pero cuando uno se desanima espiritualmente y descuidamos nuestra comunión con Dios, y ese nuestro espíritu comienza como a achicar. Es como que a lo que tú alimentes, eso va a ser más fuerte en tu vida. Y yo sé que esta enseñanza puede parecer muy básica a mucha gente, pero es así. Lo que yo alimento, mi realidad, lo que yo vivo, es la cosecha de lo que yo alimento, de lo que yo siembro. Amén. A veces, amados hermanos, quiero decirle algo: el poder de la vida, el poder de la muerte está directamente conectado a la realidad que vivimos y está conectado a nuestra boca. Diga conmigo fuerte otro proverbio: el poder de la vida, el poder de la muerte está en nuestra boca y comeremos de lo que hablamos. ¿Qué fue lo que vino? ¿Cuál fue la consecuencia? La primera consecuencia que vino al pueblo de Israel después de que ellos pecaron hablando. Porque hay buenas murmuraciones, hay murmuraciones que son buenas. Cuando tú hablas bien, cuando tú destacas lo bueno de lo malo. Incluso cuando tú hablas bien y destacas lo bueno de las personas a pesar de sus defectos, hay buenas murmuraciones y se corre la voz, se habla bien, estás honrando. Y Dios se agrada de eso.
Pero a lo que a Dios no le gusta, diga conmigo, a Dios no le gusta, es que la gente hable mal. Mire, ¿sabe cuál es una forma de hablar mal de Dios, por ejemplo? Usted dirá, pero yo jamás hablaría mal de Dios, porque yo sé que me va a venir un rayo y me puede partir. ¿Sabe cuál es una forma de hablar mal de Dios, por ejemplo? Cuando Dios viene y toca la vida de alguien y la presencia de Dios es tan fuerte y la persona se desploma en el piso. Nadie lo hizo, nadie lo empujó. Se desplomó. Y tengo testimonios así de mucha gente que dice: yo sentí algo y me desvanecí, caí. Y bíblicamente también hay muchos. Ezequiel dice: a su presencia me temblaba el cuerpo, me temblaban las piernas, porque viene una debilidad. Cuando una persona dice esto, escúcheme bien, eso que pasó seguramente es del diablo. Mira, escúchame bien. Le estás llamando Satanás al Espíritu Santo de Dios. Si hay algo que el Señor es muy celoso, dice: cualquier pecado a los hombres les será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no se le será perdonado ni aquí ni en el siglo venidero. O sea, que es un pecado que no tiene perdón. Eso seguramente, cuando por ejemplo publicamos o hay sanidades, un culto de sanidades, y Dios hace sanidades, quita dolores, quistes y un montón de cosas, libera a la gente, y la gente se lo atribuye a Satanás y le dice: eso es del diablo, porque Dios ya no hace milagros hoy. O sea, el único poderoso es Satanás, Dios no ya. Se lo atribuye a Satanás directamente, está blasfemando contra Dios. Y después viene juicio, viene castigo. La gente comienza a caminar como en una decadencia, le empieza a ir mal, empieza a vivir como un juicio. Amén. Mire, diga conmigo: comeré de lo que hablo. Así es. Por ejemplo, dice: entonces el pueblo vino a Moisés. Dice que ellos dijeron con su boca, ¿qué fue lo que ellos, cuál era su queja? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Y qué más dijeron ellos con su boca? Dígalo fuerte. ¿Qué más dijeron? ¿Para qué? Dígalo fuerte. Lo que no, ya veo que el 70% de la iglesia no está leyendo la Biblia. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué? ¿Qué fue lo que ellos pronunciaron? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? ¿Para qué muramos en este desierto? ¿Y qué fue lo que les pasó? ¿Pero qué fue lo que les pasó literalmente? Murieron y comenzaron a morirse. ¿En él? ¿Dónde? En el desierto. Porque ellos mismos lo pronunciaron con su boca. ¿Por qué nos sacaste? Para que muramos en el desierto. Y se activó la maldición. Digan conmigo, la automaldición que ellos se soltaron hacia sí mismos. Se les activó. Como dijo el Señor, yo creo que dice: bueno, como ustedes lo digan, como ustedes lo crean, así se hará. Amén, hijos. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra ¿Se dan cuenta que hablar mal es pecado también? Hablar mal de tu pastor, por ejemplo. ¿Sabe qué es lo que Dios defiende cuando defiende al hombre de Dios o a la mujer de Dios?
o al líder que Dios puso delante de ti? ¿Sabe qué es lo que Dios defiende? Yo esto lo quiero enseñar para que usted esté atento. ¿Sabe qué es lo que Dios defiende? Cuando alguien habla mal, por ejemplo, o se levanta así en una falta de respeto hacia el pastor Franco o la pastora Francesca, por ejemplo, yo salto así, salto como león rugiente y le digo: tenga respeto, usted tiene que saber de quién está hablando. Sí, pero es que ellos son estos y somos todos así, no hay diferencia, somos todos iguales. Sí, pero usted está hablando de alguien que tiene un manto, un llamado, un ministerio. ¿Y sabe lo que Dios defiende? Porque el líder o la persona puede tener un carácter horrible y claro que se va a ganar buenas críticas. Puede tener reacciones así malas y claro que con razón se va a ganar que la gente le vea sus errores. Pero cuando la gente se levanta contra él y habla contra esta persona que tiene un ministerio, se está levantando contra una unción que Dios depositó sobre esa persona. Entonces lo que Dios defiende y por lo que Dios pelea no es tanto por la persona, sino por lo que Él depositó en la persona. Para que lo tengan claro. No sé si me están entendiendo, ¿no? ¿Me están entendiendo todos? Más o menos, ¿cierto? Cuando alguien se levanta contra la pastora Catherine, por ejemplo, y habla y critica y hablan mal sobre ella, usted no solamente recuerde, no solamente le está hablando mal contra ella, sino que está hablando mal contra el manto o la unción que Dios depositó sobre ella. Por tanto, usted no está peleando solamente contra ella, sino que está peleando directamente contra Dios y contra ella. Lo mismo un líder, un mentor, una persona que nosotros hayamos puesto, que Dios haya ungido. Usted está peleando contra la unción que está en esa persona. Por eso cuidado. Por eso es que Dios es tan celoso. Por eso es que Dios comenzó a enviar serpientes ardientes que representan dos cosas. Diga conmigo, las serpientes representan dos cosas. Representan a Satanás mismo y su naturaleza venenosa, y representa también el pecado. Porque el pecado mata. Amén. El pecado es un veneno que inyecta nuestro corazón y que nos termina matando. Entonces, ¿qué representa la serpiente? ¿Representa? ¿A quién representa? A Satanás y el pecado. Estas son dos cosas que representan las serpientes. Entonces, dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ese arrepentimiento sería genuino. Ese arrepentimiento sería genuino. O como decía alguien por ahí, ese arrepentimiento no fue tan genuino porque fue bajo presión. Y cualquiera que está bajo presión y está comenzando a ver las consecuencias de su pecado, se arrepiente y comienza a buscar a Dios. Cualquiera lo hace. Es una respuesta natural. Si te digo una cosa, en un avión pueden ir 200 personas, 195 personas ateas, 5 cristianos, pero en el momento que el capitán dice: nos vamos a estrellar, nos fuimos a pique, perdimos 2 motores y nos vamos a pique, nos vamos a caer en el mar, por favor, agarren su chaleco que está abajo y ténganlo ahí en la mano. ¿Sabes qué? 100% del avión se vuelve cristiano. Porque están bajo presión. Porque están viendo que se les viene la hora. Yo me imagino que toda persona que tiene un accidente y queda ahí agonizando y sabe que no va a salir de esta, empieza a clamar a Dios. Es natural. Y cuando el pueblo empezó a ver las consecuencias de haber hablado mal contra Dios y contra su siervo, entonces comenzaron a decir: ¿sabes qué? Mejor vamos a pedirle perdón a Moisés y digámosle que por favor que ore por nosotros. Ay, Señor.
ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés siempre ese corazón pastoral. Yo por mí diría así, dejémoslo una semanita más. O le diría al pueblo así de puro picado, le diría, sí, voy a estar orando, tranquilos. Y no oro nada. Yo digo en mi naturaleza pecaminosa. Pero este Moisés era tan manso, tan bueno, que él dice, ok, y oró. Diga conmigo, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, sobre un palo, sobre un poste. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Wow, que parece media... Imagina que a uno se le ocurra algo así, poner un palo con una serpiente arriba. Bueno, el Señor tiene sus formas de profetizar. O sea, hace una serpiente, dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce. Digan conmigo fuerte, bronce, para que se despierte y deje de estar cabeceando. Bronce. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, sobre un palo arriba. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El veneno ya no le hacía efecto. Comenzaban a agonizar y ahí como a temblar, que el veneno comenzaba a circular por su cuerpo. Y miraban a la serpiente que estaba ahí en un palo alto, y miraban a la serpiente de bronce y eran sanados automáticamente. Yo siempre me pregunté, Señor, ¿por qué lo hiciste en forma de serpiente como la salvación para ellos? Y parece medio contradictorio, porque tú dices, pero ¿cómo poner una serpiente en alto va a ser la salvación, la sanidad para ellos? Y no es que era la serpiente en sí, sino que Dios estaba profetizando por medio del profeta Moisés. Amén. Entonces, mira, escucha bien esto. Cada vez que venían plagas en Egipto, cuando Moisés y Aarón van a sacar a Israel de Egipto, cada vez que venían plagas de Egipto, venía la plaga de las moscas. Primero venía la plaga de la sangre, las aguas convertidas en sangre, y todos los peces muriendo, y había una pestilencia impresionante, y comenzó a haber muerte por todas partes. Entonces Faraón dice, por favor, ruega a tu Dios, ruega a Dios que quite esto, y las aguas volvían a su normalidad. Después vinieron plagas de moscas, de ranas. Cada vez que Faraón le decía, por favor, ahora sí que me voy a arrepentir, los voy a dejar ir, por favor, ora a Dios para que quite las ranas. Cada vez, y Moisés oraba y las ranas se quitaban. Moisés oraba y las moscas desaparecían. Moisés oraba y los saltamontes desaparecían. Moisés oraba y el granizo se terminaba. Pero esta vez Moisés oró y las serpientes no se fueron. ¿Qué fue lo que ellos le pidieron a Moisés? Ruega a Dios que quite las serpientes. Él fue y oró y dice, no voy a quitar la serpiente. Wow, qué extraño, ¿verdad? Dice, no voy a quitar la serpiente, pero le voy a dar una opción para que voluntariamente dependan de algo. Amén. Entonces dijimos al principio que la serpiente representa a Satanás y al pecado. El bronce también le voy a dar un significado para que usted más o menos aprenda. Bronce en el hebreo es
Nehoshet. Y en el griego es chalcos. En libros más antiguos de la Biblia, Nehoshet significa cobre. Por tanto, podríamos concluir que la serpiente era de alguna aleación, o era de cobre, o era de bronce. No se especifica bien. La Biblia dice, en la traducción Reina Valera 960, que Moisés hizo una serpiente de bronce, pero también se entiende que podría haber sido cobre. Y tanto el bronce como el cobre, digan conmigo bronce como cobre, para que participe conmigo también. Tanto el bronce como el cobre significan bíblicamente y proféticamente salvación. El bronce como el cobre significan redención, perdón de pecados. Y no es casualidad de que la serpiente sea puesta en alto en un palo, porque nuestra salvación también se puso en alto en un palo. Y la palabra de Dios dice en Joel capítulo 2, versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Wow, eso no te emociona a ti. Di conmigo, vivimos rodeados de serpientes. Nos atacan por dentro y por fuera. Serpientes, podemos decir, demonios que nos ponen pensamientos. Dijimos la semana pasada los huevos de la serpiente, que quiere ponernos pensamientos malos, craneando cosas que no son, mentiras, porque la serpiente simboliza también la mentira. A nuestro corazón nos pone cosas equivocadas, mentiras. También hay serpiente que tiene que ver con nuestra vieja naturaleza, hija de Satanás, porque esa no quiere nada bueno, vive para los placeres. Simiente de Satanás, nuestra naturaleza también, ese impulso a pecar, esa pasión por lo prohibido. Y también tiene que ver con las serpientes que nos rodean, que nos tientan, personas que nos invitan, que nos dicen vamos, carreteemos, tomemos nomás, fumemos marihuana, hagamos eso y total, el sábado te arrepientes y el domingo vas a la iglesia. O las serpientes que vienen a hablar mal de Dios, que para qué vas a esa iglesia si Dios no existe, y te hablan mal de Dios. ¿Qué estás creyendo en eso? Eso es una fantasía. No creas esas tonteras. Yo te digo algo, la creación misma habla de que hay un creador y nos conviene acercarnos a Él. Toda la creación habla desde las estrellas, el sol, la luna y todo lo creado habla de que hay una mente supremamente inteligente que controla y gobierna todo esto y lo hace funcionar a la perfección, inclusive hasta nuestro propio cuerpo. Todo el funcionamiento que hay una mente maestra. Todo grita que existe un Dios. Pero la gente te dice, no, vaya a la iglesia, eso de Dios ya es del pasado, eso es no seas troglodita. Creer en Dios es como dicen algunos, es de la era de los cavernícolas. Evoluciona. No creas más en Dios. Ahora es el progresismo. El Dios hombre. El humanismo. Somos dioses. No creas en Dios. Tú eres tu propio Dios. Cree en ti mismo. El mensaje de hoy en día a la generación es: cree en ti mismo, cree en ti mismo, cree en ti mismo. Tú eres esto, cree en ti. Vamos.
ámate como eres y todo se centra en el hombre. Eso se llama humanismo y eso es idolatrarte a ti mismo o idolatrar a la humanidad. Serpientes venenosas que te hablan. Te digo una cosa, yo he estado muy tentado de repente a hablar así, porque yo camino cerca de mi padre espiritual o de un hombre de Dios, y yo veo sus errores, y yo veo a veces sus reacciones, y yo digo, hoy como que cometí un error. Pero ya está en mí. Si voy y lo comento con otra persona. ¿Y de qué forma? Yo estaba ahí y yo le vi que el pastor reaccionó mal. Le vi que el pastor habló mal. ¿Qué piensas tú? Sí, no, es igual. No, sí, igual, no, si no son perfectos. Y uno no tiene por qué andar respetando y estar, verlos como que no se le puede tocar. Usted puede, pero alguien va a pelear por mí. Lamentablemente se lo digo. Y todo aquel que se levante contra un hijo de Dios también. Hay una promesa para los siervos de Dios. ¿Sabían cuál es usted? ¿Sabían cuál es? Jehová condenará toda lengua que se levante contra ti. Y esa promesa aplicó perfectamente en la vida de Moisés, porque Dios dijo, no solamente hablaron mal contra mí, sino hablaron mal contra mi siervo, contra mi hijo, que tiene sus cosas, pero que siempre está ahí buscándome, me ama y enseña la palabra al pueblo y les enseña la ley de Jehová. Hablaron mal contra Moisés. El hecho de que Dios no haya quitado las serpientes es un acto de llevar a la gente a una humilde dependencia de la gracia de Dios. Usted no se ha preguntado esto: ¿por qué Dios no quitas el pecado? ¿Por qué Dios de una no derrota a Satanás y lo manda a quemarse al lago de fuego y nos deja de molestar? ¿Por qué? Dos motivos. Una, porque la serpiente tiene que estar. Porque Dios nos dio libre albedrío, la libre capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Y si no hay nadie que nos muestre lo malo, ¿cómo voy a elegir? Pero Dios no lo podía hacer porque dice la palabra, Él no tienta a nadie. Él no puede inducir a nadie a pecar. Por tanto, Satanás hace esa pega. Y los demonios, ellos hacen ese trabajo. Entonces nos da el libre albedrío de elegir lo bueno o lo malo. Si todo es bueno, si todo es puro, no hay opciones de pecar. Es como que vamos a estar programados solamente para hacer lo bueno. Pero si no está la opción B, la opción de pecar, de rebelarnos, ¿cómo vamos a poder elegir si no está la opción B? ¿Me entiende? Es un poco complicado de entender a la primera, pero ahí está como la explicación de por qué Dios no sacó las serpientes. ¿Por qué Dios no mató a Satanás inmediatamente? ¿Por qué la permitió y la siguió permitiendo? ¿Sabías tú que Satanás no está en el infierno? Como hay gente que piensa que Satanás tiene su trono en el infierno y que desde ahí gobierna todo. No, Satanás no está en el infierno, Satanás está en esta atmósfera. El diablo está aquí, dice que es el príncipe de la potestad del aire. El diablo está en esta atmósfera, aquí, en esta realidad. Él se mueve aquí, para allá. ¿De dónde vienes? Le preguntó Dios en un momento. Le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué lo permite Dios? Para que los hijos de Dios puedan pisarle la cabeza en el nombre de Jesús. Diga conmigo fuerte: sabemos que somos de Dios
No, ese no, pues como que lo dudas. Dilo fuerte, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Todo aquel que se une al Señor en el corazón por la fe y comienza a caminar en el reino de Dios como su hijo, como su hija, pasa a estar sobre Satanás y le puede pisar la cabeza a la serpiente. Diga conmigo, hoy le voy a pisar la cabeza a la serpiente. Pero dilo fuerte, hoy le voy a pisar la cabeza a la serpiente. ¿Saben qué? La murmuración es uno de los grandes problemas de la iglesia. Y comienzo por mí mismo. ¿Por qué será tan agradable? Digo yo, es una lucha. Yo tenía antiguamente una mente muy cuestionadora. ¿Cuántos se identifican con eso? Y es una característica del infantilismo espiritual, del niño en Cristo, del que es inmaduro o inmadura. Cuestiona, critica todo lo examina, todo lo critica. La palabra dice examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo, está bien. Pero una persona madura puede ver los detalles, puede ver lo negativo, lo positivo, todo, pero sabe con qué se queda. Una persona inteligente. Dios le dijo a Jeremías, si rescatares, si entresacares lo precioso de lo malo, de lo vil, serás como mi boca. Si te andas enfocando solo en lo negativo, en lo malo que te pasa, en lo malo que te hace, en lo malo que dijo, y solamente te enfocas en lo malo, entonces no serás como mi boca. Serás como la boca, pero de la boca de la serpiente. Entonces, pastor, uno no puede comentar nada. Claro, uno puede comentar, pero no de forma pecaminosa. ¿Sabías tú que siempre uno que está pecando sabe que está pecando? ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Sabía usted que cuando usted está pecando, usted sabe que está pecando? ¿Sí o no? ¿Y cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? Esconderse. Porque sabe que está pecando. Un ladrón que quiere entrar a robar una casa no va a entrar así. Bueno, hoy en día se están haciendo de forma muy descarada, pero ¿qué es lo que hacía antiguamente? Entraba despacito, que nadie lo vea, porque no está haciendo algo bueno. Por eso hay tanto miedo de repente en que alguien te vea tu celular. Silencio rotundo. Le pone las 20 claves posibles habidas y por haber para que no le vean las conversaciones, los chats. ¿Por qué? ¿Por qué lo esconde? Porque está mal, ¿verdad? Toda persona que sabe que está haciendo algo malo, como que se esconde y dice, hagámoslo calladito, ¿no? Pero esto que quede entre tú y yo. Cuando haya gente que te venga con eso y te diga, esto yo quiero que tú, quiero decir algo, pero esto que no salga de aquí, cuidado, alerta, alerta. Una vez estaba escuchando yo a un amigo mío que estaba ofendido con mi pastor. Estaba ofendido. No es un amigo que ustedes conozcan. Pero él estaba muy ofendido con el pastor porque sentía que el pastor lo tenía fuera de lugar, que no le daba su oportunidad, que no le ayudaba a crecer y un montón de serpientes que se le metieron en la cabeza. Entonces yo estaba ahí, yo estaba
en la capacidad de decidir. O me sumo o tengo cuidado. Entonces le digo, ¿sabe qué? Lo escucho hoy, desahogándose. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, déjate de hablar esas cosas. No te enfoques en eso. ¿Por qué no vamos a un cerro? Vamos en mi auto. Vamos a un cerro y vamos a orar. Y vamos a adorar a Dios y a buscar. Y deja todas esas cargas y todas esas cosas que están en tu corazón. Renuncia a eso, se lo entregas al Señor y que Dios pueda hacer. ¡Wow! Le cambié el chip. Bajó del cerro renovado, contento, porque una persona que anda en la queja se le cambia el semblante. Y a una persona que anda así, todo lo encuentra malo. Y perdónenme, hermanas amadas, pero hay una estadística. No es cristiana esta estadística, pero dice que la mujer es 3 veces más comunicativa que el hombre. ¿Sabían eso ustedes o no? Porque a una mujer tú le preguntas, ¿y cómo te fue? ¿Para qué le preguntaste cómo te fue? Bien, en la mañana cuando salí estaba la rueda desinflada, pero bueno, pasé al servicentro, la inflé un poquito, después me fui para allá y me encontré. ¿Sabe a quién me encontré? Y se va por la rama, después vuelve y se va. En cambio, al hombre tú le preguntas, ¿cómo te fue, mi amor? Y el hombre te va a decir, bien. Punto. Porque el hombre tiene menos capacidad comunicativa. Aunque hay hombres que hablan hasta por los codos, pero y yo conozco algunos. Y me asombra eso. Pero hay mujeres, por ejemplo, que tienen esa tendencia. Es natural. Es natural. En promedio la mujer habla 3.000 palabras al día. Promedio. Unas hablarán 2.800, otras 5.000. Pero promedio, no sé si no estoy bromeando, son estadísticas. En promedio el hombre habla 1.500 o 1.400 al día. En promedio. Escuchen esto los hombres. Por eso es que el hombre cuando va a trabajar y se relaciona con su compañero de trabajo, dice, sí, acá, y comenta cosas de la pega y va gastando sus 1.500 palabras, entonces por ahí gasta. Llega a la casa 1.399, entonces bien sería la última. Porque ya el hombre ya en el trabajo, en el día, durante el día, que la pega, que acá, que allí, que las medidas, que sí, que ya que hay que comprar, que todo eso, ya gastó sus 1.500. Entonces una mujer que está en la casa sola, haciendo sus quehaceres, de repente cuidando a los niños y no tiene mucho que hablar, con quién hablar. Ese día no se conectó con la mamá para hablar por videollamada. Y resulta que en ese momento que llegas tú a la casa, esa mujer está así. Y ni le preguntes cómo estás o cómo estuvo tu día, porque ahí se va a descargar sus 30.000 palabras. De una, las va a alargar todas. Entonces, como la mujer tiene más expresión, también hay más peligro. Las mujeres dicen, porque casi siempre que se habla de chisme, se habla de la vecina chismosa o la suegra. No se habla del suegro, característicamente. Se le atribuye a la mujer. Ahora, cuando los hombres son chismosos, Dios mío, una que se ve horrible y 2 son mucho más dañinos que las mujeres. También conocido hombres chismosos,
que hablan de la gente y pelan y pelan y pelan. Para los hermanos extranjeros, pelar es murmurar. Le sacan el cuero a la gente. Y siempre en oculto. Oye, ¿sabes qué? Te cuento todo. Y ahora que está el WhatsApp, los comentarios, los audios vuelan de aquí para allá y el murmullo y el... Quiero decirte algo. El Señor quiere que nosotros también en estos tiempos purifiquemos no solo nuestra boca, sino también nuestro corazón. Y si hay cosas, razones por las cuales me llevaron a hablar y a criticar y a juzgar y a murmurar y a hablar, pero tú mismo mírate al espejo. Mírate al espejo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Mírate en el espejo de la palabra. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Por qué caes fácilmente en eso? Porque caemos en el desánimo. Y cada vez que yo me he sentido desanimado, mi tendencia es criticar, cuestionar y hablar mal. Se lo estoy confesando yo. Entonces usted será 100 veces peor. Se lo estoy confesando yo. Yo tengo una tendencia, porque tengo una naturaleza que examina todo, que todo lo mira y todos los detalles. Para la parte positiva, eso es muy bueno. Y me hace estar así alerta, así como un radar. Capto cosas que no todos captan. Veo actitudes. Como Dios me ha dado también sabiduría, puedo ver las actitudes de las personas y inmediatamente les puedo ver el corazón. Pero si yo me desanimo espiritualmente hablando, espiritualmente hablando, si yo me desanimo como el pueblo, es automático. Ustedes vieron, desánimo igual murmuración. ¿Cuál es la clave, pastor? ¿Qué hago? ¿Me la corto? ¿Me la dejo más para adentro? ¿Me la opero? ¿Me la meto un poco más? ¿Le pongo ají? No sé, algo que la deje ahí adormecida, anestesia. ¿Qué le puedo hacer, pastor, a mi lengua? Levántate espiritualmente. Levántate espiritualmente hablando. Sacúdete de todas las cosas que el diablo está usando para hundirte, para desanimarte, para desenfocarte. Sacúdete y mide tus palabras. De ahí en adelante vas a tener temor de Dios de hablar. ¿Sabes qué? Felipe, te quiero contar algo. ¿Sabes qué? Mira, tu líder, Jonathan, tu líder es así. Y tú, entonces, ¿cómo vas a responder, Felipe? Pues, ¿sabes qué? No me hables mal de mi líder, porque para mí mi líder ha sido de bendición. Y más ha sido lo que a mí me ha bendecido que lo que a mí me ha afectado. Así que no me hables mal de esa persona. Aparte de eso, esa persona Dios la puso ahí. Entonces cuando yo me levanto contra esa persona, entonces no solamente me levanto contra la persona, sino que Dios también lo toma como que se levanta uno contra él. Entonces te dice, cuidado, no hables mal, lávate la boca. Y cuando usted vaya a una casa donde se empiece la murmuración y el copucheo, y obviamente no va a ser la casa de ninguno de ustedes, pero la casa de algún familiar, y empiecen a hablar mal, porque la gente cuando no conoce a Cristo no tiene ningún temor, hablan y crucifican a quien se le ponga por encima, a quien se le cruce por delante, no hay temor de nada. Le dan y lo pelan. No, si ese es así. ¿Sabes tú lo que andan diciendo que él anda haciendo? Y de todo. Entonces usted no se vaya a meter a esos lugares, porque el chisme es muy pegajoso. Es una serpiente ardiente. ¿Y sabes lo que va a inyectar en tu corazón?
¿Sabe lo que va a inyectar en tu corazón? Escuchar a gente así va a inyectar veneno. ¿Y qué es lo que va a hacer ese veneno? Te va a terminar matando en tu desierto, porque tampoco vas a entrar a tu tierra prometida. Y todo producto del desánimo, ¿eh? Me alejé de Dios, dejé de orar, dejé de buscar, y asoma ahí el ADN de la víbora. Pero hay una solución. ¿Cuántos quieren saber la solución? El Señor le dice a Moisés: levanta una serpiente de bronce que representa la redención. La serpiente representa nuestro pecado. La serpiente está representando el pecado que fue exhibido hace 2000 años atrás y puesto en alto. Fue puesto nuestro pecado. Nuestro pecado fue castigado. Y dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren leer el último versículo? Juan 6:40. Rápidamente. Juan 6:40. ¿Cuántos reconocen que eso es un problema en su vida? Wow, como 3. Reconózcalo. ¿Cuántos reconocen que es un problema en su vida? Esto. No, yo no lo reconozco. Ah, ya. Entonces esta salvación no vale para ti. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, imaginémonos que está la cruz aquí arriba, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hoy en día Dios sigue permitiendo las serpientes en su pueblo por varios motivos. Una, representa nuestra tendencia a la queja, la murmuración y la rebeldía. La simiente de Satanás en nuestro viejo hombre. 2, Dios permite que a veces Satanás nos toque. ¿Sabían eso ustedes? A veces Dios permite que Satanás nos toque y nos haga daño como medio de corrección para arrepentirnos, y de lo contrario como un juicio de Dios. Amén. Y 3, vivimos en medio de serpientes o demonios, pero no debemos temer. Jesús nos dio autoridad para pisarlas en su nombre y ser libres de todo el veneno mortal que es la mentira. Después, amén. No, pastor, pero que lo que yo hablo no es mentira, es verdad. Pero no lo andes hablando. Dios que se encargue, que el Señor se encargue. ¿Para qué lo andes hablando tanto? Dios se encargue. No, pastor, es que yo quiero ir a agarrármelo y decirlo y funarlo en YouTube, en Facebook. Yo lo voy a funar nomás. Tranquilo. Que ahora el Facebook es la plataforma para el chisme. Como nadie te ve detrás de las letras y de la foto, entonces hay una libertad para decir lo que cualquiera se le ocurra. El anonimato. Todo aquel que mire a la serpiente iba a ser salvo. Hoy día no hay una serpiente, pero sí tenemos la cruz. Serpiente en un palo, serpiente de bronce, serpiente que representa el pecado, y Satanás, bronce que representa el perdón del juicio.
Estamos hablando de la cruz. Cuando Moisés levanta esta imagen arriba, todos la miraban y eran sanos del veneno. Esta era representando a la cruz. Todo aquel que mire a Jesús, dice la palabra, será salvo. Todo aquel que está padeciendo alguna consecuencia, alguna situación difícil, estás pasando una enfermedad, lo que sea que estés pasando en la vida, pero algo va a pasar cuando tú mires a la cruz. Algo va a pasar cuando mires a la cruz. Algo va a pasar cuando te enfoques en Él, cuando mires allá y no te enfoques más en tu problema o en la situación que estás viviendo o en lo que tú estás viendo que está mal o que te está desanimando y robando la paz. ¿Sabes qué? Enfócate en Él y dile: Señor, perdóname. Yo he pecado contra el cielo y he pecado contra las personas que tú has puesto, o he pecado contra mi esposo, o he pecado contra mi suegra, porque la ando hablando mal de ella, la ando dejando mal por todos lados, y algo bueno tiene que tener la suegra, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántas suegras hay acá? Dígame fuerte, amén. Pero ¿por qué si no es un título malo? ¿Ves que ustedes piensan que es malo? ¿Verdad? No, es que tu papá, es que tus papás, esto y esto, y tus papás, y te olvidas las veces que los papás apoyaron, ayudaron, te financiaron, te socorrieron. No, es que tu papá es así, que tu mamá es muy metida. Y te olvidas las veces que esa mamá cuando te vio llorando, esa suegra cuando te vio llorando, fue y te consoló y te ayudó, te levantó, te prestó plata, te compró remedio. Te olvidaste de todo lo bueno. ¿Ah? Rescata lo bueno. Ese es mi consejo. De todas las personas van a tener defectos. Todas. Pero para mantener un corazón limpio y sano, rescata lo bueno. Rescata lo bueno. Eso no es hacerte el ciego y no mirar los detalles negativos, pero rescata lo bueno y realza lo bueno de las personas. Amén. Dice la palabra de Dios: serás como mi boca, llena de bendición. Deja de maldecir tu situación, porque mira lo que pasó por el peligro de andar hablando tonteras. Hablaron de más y se tiraron una mega automaldición. ¿Por qué? Vamos a morir en el desierto. Y murieron en el desierto. Lo que hablaron se les cumplió. Por favor, cuida tu boca. Dice la palabra de Dios que de tu boca mana de tu corazón y de tu boca mana la vida, o también la muerte. Amén. Yo les pido que se pongan de pie y vamos a consagrar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Vamos a limpiar nuestro corazón y pedirles: ¿dónde nos vamos a limpiar? En la cruz. Vamos a mirar la cruz de Jesús. En este día yo te pido que así proféticamente, simbólicamente puedas levantar tu rostro al cielo. Imaginarte que estás ahí en el monte Calvario, en el Gólgota. Mira la cruz y date cuenta que todo lo malo es absorbido en ella. Que en esa cruz no solamente hubo juicio contra el pecado, sino también contra Satanás y toda su simiente, todo lo que se origina en él. ¿Sabes qué? Yo estoy sintiendo confrontación en el mundo espiritual. Y hay gente que se está resistiendo a esta palabra y dice: no, yo no quiero, yo la rechazo. Yo te digo algo: ese no eres tú. Ese no eres tú. Lo que se resiste contra esta predicación no eres tú. Son espíritus inmundos que te han llevado a caer en esto. Que dicen: no lo escuches, no le hagas caso. Seguramente está hablando de ti, te está tirando indirecta. No le hagas caso. No, esta enseñanza es para toda la iglesia. Pero mi mensaje principal es: mira a la cruz. Mira a la cruz, porque todo aquel que mirare a la cruz
será salvo. Todo aquel que mire a la cruz será salvo. Todo aquel que mire a la cruz será desinfectado. El veneno será absorbido. El veneno no tendrá efecto en tu vida cuando mires hacia la cruz.